Mi nombre es Olenka Nisiama y seré su conductora en esta transmisión. Hoy tenemos como invitadas a las candidatas al Congreso de la República, Rosángela Barbarán, que postula con el número 8 del partido político Fuerza Popular, y a la candidata Naresca Kulki, que postula con el número 33 del Partido Morado. Bienvenidas, candidatas, y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, qué gusto. Gracias por organizar ese tipo de evento que nos permiten que más personas nos conozcan y poder indicar las propuestas que tenemos de llegar al Congreso de la República. Ok, muchas gracias a ambas por estar aquí. Ahora voy a explicar un poco la dinámica del programa y además quiero dar un comunicado a la audiencia en general. Queremos recordarle que la finalidad del programa es proporcionar un espacio de diálogo que nos permita conocer a los candidatos mediante la exposición de sus propuestas y el debate respetuoso sobre las mismas. Asimismo, también invitarlos a todos a que dejen un comentario, ya que en debates del Bicentenario creemos que es importante la participación de la ciudadanía. Ahora bien, les voy a explicar la dinámica del debate. Esta va a consistir de 3 secciones que figuran temas de relevancia nacional, como lo son política, educación y salud. Al terminar, daremos espacio para que cada candidata formule una pregunta libre a su contendora. Asimismo, instamos a las candidatas a respetar los tiempos del debate para que este programa pueda desarrollarse de forma óptima. Yo voy a tener el cronómetro aquí y les daré la señal, esta señal, cuando les queden 10 segundos. Y esta señal, cuando su tiempo se haya acabado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muchas gracias. Entonces, antes de comenzar con las secciones que habíamos mencionado, haremos una pregunta introductoria. Tendrán 2 minutos para contestar la pregunta, su contendora tendrá 1 minuto para hacer una pregunta o comentario y finalmente tendrán 1 minuto para replicar. Bueno, la pregunta introductoria es, ¿cuáles son 2 pilares importantes en el plan de gobierno de su partido? Vamos a empezar con la candidata Kulki y tiene 2 minutos para dar su respuesta. Respecto a la consulta que nos acabas de hacer, yo sí quisiera ser bien enfática en que nosotros consideramos dentro de nuestro plan de gobierno medidas de corto plazo, sí, pero también medidas que tienen que ver con las reformas estructurales o los problemas estructurales que tenemos y que lo hemos evidenciado con esta pandemia. Y nosotros planteamos 4 reformas fundamentales. La reforma del conocimiento, ¿por qué? Porque es fundamental para nosotros la educación y la ciencia para poder desarrollar el país. Además, planteamos la reforma de la gestión del territorio porque necesitamos seguir creciendo, pero de forma ordenada y sostenible. Y como tercer punto, también consideramos que es importante el acceso a las libertades económicas porque es el pilar de desarrollo el que genera crecimiento económico sin el cual tampoco podemos prosperar. Y por último, consideramos vital la reforma de las instituciones políticas porque si un país tiene inestabilidad política y tiene organizaciones políticas que prácticamente son organizaciones cascarón, es imposible que podamos alcanzar el desarrollo que anhelamos. Ok, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Barbarán tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario a la respuesta de la candidata Kulki. Puede empezar. Gracias. Bueno, referente a lo que he indicado como reforma en general, ¿qué medida urgente ella atendería como congresista de llegar al Parlamento, ¿no? Desde el día 1? ¿Cuál sería esa propuesta que ella empujaría apenas llegue al Congreso de la República? Muchas gracias por la consulta, Rosángela. Mira, a mí me parece fundamental mejorar la función legislativa, porque definitivamente después de esta pandemia, si hay algo que hemos entendido es que no podemos seguir sacando normas por sacar, simplemente pensando en buenas intenciones que no solucionan problemas de nadie, no solucionan las demandas ni las necesidades de la población. Así que lo que como Partido Morado, y esta es una propuesta institucional, como bancada estamos haciendo, es que tengamos que crear una oficina de estudios económicos para que analice los impactos de las normas y no permitir pues que sigan saliendo estas normas inconstitucionales que ya hemos visto que el Tribunal Constitucional claramente ya lo ha establecido. Además de eso, personalmente estoy proponiendo que se cree un régimen de responsabilidad para los congresistas que promuevan normas manifiestamente inconstitucionales, y con esto no me refiero a cualquier norma, porque uno puede interpretar de diferente manera la Constitución, sino que son disposiciones constitucionales de las cuales no hay ninguna forma, y hay consenso en que la interpretación es de un solo lado. Entonces en esos casos no se puede permitir que se viole abiertamente la Constitución. Ok, muchas gracias, candidata.
Ahora, la candidata Barbarán tiene 2 minutos para responder la pregunta planteada en un principio. ¿Quiere que le repita la pregunta? Sí, por favor, si puedes Ya, estar claro. amable. ¿Cuáles son 2 pilares importantes en el plan de gobierno de su partido? Tiene 2 minutos para responderlo. Bueno, en realidad siento que esa crisis nos ha puesto en una situación en donde evidentemente hay que priorizar salud y economía. Este gobierno morado no ha logrado todavía encontrar el equilibrio y para ello, desde Fuerza Popular, existen propuestas dentro del plan de rescate 2021, partiendo por pruebas moleculares de manera masiva. Lo que nosotros tenemos que ir es a cazar el virus, en donde se nos permita detectar a tiempo qué personas están contagiadas y darles una atención inmediata para que el virus no se propague. Por otro lado, hoy que ya están llegando las vacunas, sentimos que se tiene que permitir que el privado también ingrese a comercializarlas. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir inmunizar a mucho más peruanos en menor tiempo. Segundo, le va a quitar un peso de encima al MINSA, que ya bastante tiene con atender no solo la emergencia sanitaria, sino también darle prioridad a los peruanos que están en primera línea. Para eso siento que es importante que DIGEMIT pueda darles el registro sanitario correspondiente. Y por otro lado, en el aspecto económico, la reactivación económica se tiene que dar. ¿A través de qué? Lo que plantea Fuerza Popular son 2 salidas. Uno es un stock productivo de empleo. No podemos hablar ni siquiera de derechos laborales si es que no hay empleo. Tenemos, por otro lado, enfocarnos en poder movilizar esa gran masa de desempleados y trabajadores informales, formalizarlos y darles empleo formal y digno. Y eso es lo que establece el Plan Rescate 2021. Ok, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Kulki tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario al respecto. Puede empezar ahora. Con Rosángela en que definitivamente hay temas por priorizar. Uno de ellos es la salud, el empleo, la educación y la seguridad. En cuanto al empleo, nosotros como Partido Morado estamos proponiendo varias medidas concretas, no generales, y una de ellas es atendiendo esta situación que nos preocupa, el hecho de que de cada 10 emprendimientos, luego de 100 años, luego de 5 años, solamente 8 salgan adelante y los demás entren en quiebra. Entonces, para promover que estos emprendimientos escalen en el tiempo, que se consoliden dentro de la economía nacional, pero también internacionalmente, es que nosotros estamos proponiendo la creación de una agencia única de innovación y competitividad que funcione como una ventanilla única para acompañar técnicamente, y este acompañamiento que sea permanente, tributario, laboral, financiero, y para evitar que los emprendedores tengan que recurrir a trámites diversos, engorrosos ante las municipalidades, porque finalmente eso termina bloqueando la formalización. Y la pregunta que tengo para Rosángela es, ¿cuál sería esa medida concreta en todo caso respecto al empleo? ¿Cómo promover el empleo? ¿Cómo es que Fuerza Popular está pensando establecer algún tipo de alternativa? Ok, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Barbarán tiene 1 minuto para replicar. Empecemos. Fuerza Popular se caracteriza por haber sido ya gobierno y haber rescatado a nuestro país de una hiperinflación de más de 7.000% y dejarnos índices económicos que hasta el día de hoy nos han permitido mantenernos o prácticamente ponernos en un piloto automático debido a que los gobiernos han dejado su carácter solidario. Muchas pequeñas obras en zonas rurales y urbanos marginales, construcción de reservorios, viviendas, pequeñas represas, caminos rurales. Eso como gobierno. Y evidentemente desde el Congreso lo que nosotros queremos hacer es aplicar la vacuna económica. Primero, eliminar las barreras burocráticas y tributarias que se tengan. Se sabe que hoy los costos por inscripción en registros públicos, licencias, registro de marca, etcétera, tienen un costo. Pero un emprendedor, hoy igual se les hace muy complicado acceder a ello. Por eso es que desde Fuerza Popular vamos a plantear licencia cero, que les va a permitir insertarse al mercado formal para que ellos puedan tener ingresos para su familia, pero también generar nuevos puestos de trabajo. Y evidentemente prohibir la doble sanción del cierre y multa que tiene la SUNAT y convertirlo en una entidad de acompañamiento y capacitación en vez de que sea una institución sancionadora como lo es hasta el momento. Ok, muchas gracias, candidata. Ahora sí vamos a empezar con las secciones y vamos a empezar con la sección educación. La pregunta que ambas candidatas van a responder es,
La pandemia ha puesto a prueba nuestro sistema educativo. Las dificultades para acceder a las clases virtuales y la necesidad de trabajo ha propiciado que muchos niños y adolescentes interrumpan sus estudios en el 2020. Bajo esta realidad, la pregunta es, ¿qué medidas propondrían para evitar la deserción escolar este 2021? Esta vez vamos a empezar con la candidata Barbarán y tiene 2 minutos para dar su respuesta. Bueno, la deserción escolar se da por diferentes factores y es un tema que ya estaba vigente antes de la pandemia. Lo que nosotros tenemos que hacer de llegar al gobierno, lo primero es generar una disminución sustancial en la brecha de educación. Bueno, la deserción escolar se da por diferentes factores en las regiones. No es posible que un niño tenga que trasladarse 7 a 6 horas hasta su centro de estudios. No es posible que todavía ellos no hayan recibido, por ejemplo, las tablets que se les había prometido. La era digital nos demuestra que se puede llevar educación a distancia, claro que sí, pero lo que tenemos que hacer es acercar al niño a esa educación. Por eso, uno de los puntos que se está hablando es del tema del Internet. Tenemos que hacer que el Internet llegue y además que funcione. Mira ahorita Loreto. Loreto cuenta con Internet, pero lamentablemente el Internet de Loreto hace que muchos estudiantes no puedan seguir los estudios de manera eficiente porque se cae, porque no tienen buena señal. Partiendo de ese punto, tenemos una enorme responsabilidad, no solo como gobierno, sino también como Congreso, de poder nuevamente llegar a esos consensos que nos permitan. Otro punto es, para todos esos jóvenes que cuando salen del colegio no tienen la oportunidad de tener un trabajo digno, se está proponiendo fortalecer el curso de formación técnica. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener un certificado que además de permitirles trabajar, puedan convalidarlo con un CEPTRO y más adelante con un instituto tecnológico. Tenemos que generar una cadena integral de oportunidades, tanto para los niños y adolescentes, pero también para los jóvenes que ya han culminado el colegio y que se puede utilizar muy bien la flexibilidad de estudios de manera digital para que muchos jóvenes puedan terminar también el colegio. Ok, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Kulki tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario sobre la respuesta de la candidata Barbarán. Puede empezar. Quiero hacer un comentario y quiero enfatizar y dejar por sentado que de ninguna manera el gobierno de transición actual del presidente Sagasti es un gobierno morado. Eso en principio. En segundo lugar, la candidata Rosángela nos ha explicado la época de bonanza económica que ha generado el fujimorismo, sino que quisiera resaltar también que hay reformas de primera generación en economía y hay reformas de segunda generación, y justamente porque no se invirtió en esas reformas de segunda generación es que ese crecimiento en Producto Bruto Interno nunca llegó a los hogares peruanos, nunca llegó a las escuelas, nunca llegó a los centros de salud, y es por eso que hoy tenemos una barbaridad de problemas estructurales. Ok, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Barbarán puede replicar y tiene 1 minuto. Esperaba la pregunta, pero no hay problema. Quiero indicar que nuestra Constitución, la Constitución de 1993, establece un carácter solidario que debería tener el gobierno en 2 puntos: salud y educación. En los años 90 se hicieron acerca de 3.000 colegios, nuevos colegios, 3.000. Al día de hoy no ha habido presidente que haya comparado esa cifra siquiera. Siento que los últimos gobiernos han dejado de lado el carácter solidario que les corresponde. No puede ser posible que un niño no cumpla con asistir a un colegio de calidad. Y esa chamba es del Estado. Y el Estado ha demostrado ser ineficiente. No se trata exclusivamente de recursos, porque ya hemos visto que han habido recursos. Hemos tenido incluso recursos para hacer frente a esta crisis, pero no hace falta solo dinero. Lo importante es que el Estado sea un Estado con mano dura que pueda proveer a los peruanos que más lo necesitan de servicios de calidad. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora la candidata Kulki puede contestar la pregunta, tiene 2 minutos. ¿Quiere que yo le repita la pregunta? Sí, por favor. Ya. ¿Qué medidas propondría para evitar la deserción escolar este 2021? Empezamos ahora. Sí, como Partido Morado tenemos un plan de corto plazo para hacer frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo y que tiene indudablemente efectos sobre la educación estudiantil. Y en el caso de la deserción, que ha aumentado grandemente, es que nosotros estamos proponiendo medidas inmediatas, como por ejemplo crear Reactiva Estudios. Con este programa de créditos a corto plazo, con tasas bajas,
y con un periodo de gracia de 6 meses lo que vamos a hacer es incentivar que aquellos estudiantes que han dejado de estudiar por pandemia nuevamente puedan regresar a sus casas de estudios. Además, estamos previendo la distribución de tablets para llegar al 100% de la educación pública escolar y crear también un programa de entrega de datos por Internet, porque hemos visto que muchos estudiantes en situación de vulnerabilidad no tienen acceso a Internet y eso limita su educación virtual, que es ahora como es la que estamos teniendo, ¿no? Y prácticamente llegaríamos con eso a 1000 distritos que tienen mayores índices de pobreza a nivel nacional. Muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Bárbara tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario. Puede empezar. Sí, en realidad lo que quería indicar, no es directamente, sino cómo los peruanos podrían confiar, por ejemplo, en la señora Flor Pablo, que va como parte de la plancha presidencial del Partido Morado, si cuando tuvo la oportunidad de ser ministra no ejecutó aquello que están planteando ahora dentro del plan de gobierno. Creo que a veces no hace falta tener un cargo cuando se tiene voluntad de hacer las cosas, y por qué deberíamos confiar o tener certeza de que se va a cumplir eso si cuando fue ministra no lo realizó. Muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Kulki puede replicar. Tiene 1 minuto y puede empezar. Sí, Flor Pablo forma parte de nuestra plancha presidencial, fue ex ministra de Educación, estuvo un corto plazo durante la gestión de este ministerio y, digamos, ha promovido grandes reformas, ha tenido un concepto muy bueno que es el que justamente estamos trasladando a nuestro modelo educativo porque ella forma parte del equipo técnico de plan de gobierno. Entonces, toda esta experiencia que ha asumido como ministra de Educación justamente se ha volcado en nuestro plan de gobierno, de suerte que ahora nosotros tenemos la visión de generar procesos de aprendizaje que duren para lo largo de vida de las personas y no solamente pensar en que cuando uno termina el colegio, pues hay que buscar alternativas, hay que ver dónde nos insertamos laboralmente, sino que nosotros tenemos un nuevo enfoque de empleabilidad y de inserción laboral. ¿Para quién? Para los jóvenes. Y por eso es que consideramos fundamental que desde los colegios se enseñen carreras técnicas para la inserción laboral cuando salgan del colegio y al mismo tiempo que se generen unas cadenas de valor que inmediatamente puedan acoplarse con carreras técnicas y yendo como un escalón hacia carreras superiores tecnológicas y finalmente universitarias. Ok, muchas gracias a ambas candidatas. Eso ha sido por todo por la sección educación. Ahora vamos a la sección política. Y la pregunta que ambas van a responder es: la corrupción en el Perú es una problemática sistematizada que viene azotando el país. En las últimas décadas son 6 los gobiernos que vienen atravesando procesos judiciales, investigaciones o condenas por actos de esta índole. Desde el Congreso, ¿cómo combatiría con esta problemática? Esta vez vamos a empezar con la candidata Kulki. Tiene 2 minutos para dar una respuesta a la pregunta planteada. Sí, nosotros desde el Congreso vamos a promover también políticas anticorrupción y sobre todo que nosotros consideramos que tenemos que cambiar porque una de las de los grandes desafíos que existen hoy respecto de la corrupción, no solamente lo tenemos que ver desde el Ejecutivo o los retos que se tienen en cuanto a institucionalidad o las grandes fugas en millones de soles por la corrupción, sino también tenemos que ser conscientes que uno de esos grandes desafíos es reformar nuestro sistema de instituciones políticas y justamente ese era lo que yo resaltaba, que es uno de los puntos fuertes dentro de nuestro plan de gobierno, porque no podemos permitir que la inestabilidad política y la corrupción y que partidos cascarón lleguen al poder. ¿Para qué? Para capturar el poder con fines meramente mercantilistas y para trabajar por intereses particulares, como ya lo han visto, porque hay algunos partidos que han sido hasta calificados de organizaciones criminales. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país y justamente es una de las banderas de lucha que trae el Partido Morado, un partido que predica una política totalmente distinta, honesta y al servicio del ciudadano. Okay, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Barbarán tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario. Su respuesta puede comenzar. Sí, en realidad siento que la lucha contra la corrupción no es exclusivamente de normas, pero sí es necesario. Me alegra que en los últimos años se hayan habido bastantes modificaciones, tales así que Fuerza Popular, con su mayoría en el Congreso, logró aprobar lo que por años no se aprobó, que es la muerte civil para los corruptos.
En ese sentido, yo siento que la señorita Naranja me gustaría preguntarle si la presunción de inocencia solo existe para algunos o para todos, porque ella califica una investigación que está en pie, pero el líder de su partido también está siendo investigado por los posibles aportes que ha tenido en el 2016. ¿Usted siente que la presunción de inocencia solo vaya para las personas que usted defiende o es un derecho para todos los peruanos? Mira, la presunción de inocencia es un derecho fundamental que nos asiste a todos los ciudadanos, definitivamente es así, en eso te doy la razón, pero no te voy a dar la razón respecto de lo que acabas de emitir sobre Julio Guzmán, porque esta acusación es totalmente infundada. Si tú lees la carpeta fiscal y te invito a revisarla, esta acusación se inicia a partir de un meme, de una caricatura prácticamente difundida por Bárbara Caballero a través de Twitter. Y no tiene ninguna solidez, no hay ninguna vinculación demostrada, no hay ningún testigo, como sí ocurre en otros casos como los de tu partido. El caso Odebrecht se inicia justamente por aportes y ahí sí hay pruebas bien fundadas y por eso es que los fiscales Lavajato están investigando el caso. No sucede lo mismo con Julio Guzmán. ¿Y sabes qué es lo que ocurre cuando alguien denuncia a otro? Lo que ocurre es que los fiscales, por disposición de nuestra Constitución, tienen que investigar antes de descartar y archivar una denuncia, y eso es justamente lo que están haciendo en el caso de Julio Guzmán. Investigar, no han acusado, están investigando. Ok, muchas gracias, candidata Kulki. Bueno, ahora es el turno de la candidata Barbarán de responder la pregunta que planteamos al principio. Tiene 2 minutos. ¿Quiere que le repita la pregunta? No, gracias, sí la puedo. Okay. Bueno, primero para indicarle lo de Nareshka, ella siendo abogada debería saber que lamentablemente en mi partido tampoco existe acusación, están en medio de una investigación y evidentemente que sea la justicia quien sigue investigando, pero vemos aquí como cuando es para uno cercano sí debe ser descartado, pero cuando es para otro es fácil acusar. Siento que tenemos una gran y enorme responsabilidad de informar a los peruanos con la verdad. La verdad es que dentro de mi partido no existe acusación, pese a que vienen muchísimos años de investigación y evidentemente que sean las investigaciones quienes determinen. Y ella también como abogada y sabiendo y conociendo las normas a profundidad, debería saber que antes del 2016 no existía ningún impedimento de poder recibir aportes, ¿no? Con esto que ahora le van poniendo nombres atractivos para que parezca delito, pero de ninguna manera podemos hablar de lavado de activos y yo siento que ella como aspirante al Congreso de la República tiene que tener la responsabilidad de decir la verdad, pese a que de repente tenga discrepancias o alguna incomodidad con mi partido, que es normal, no tenemos por qué coincidir en todo, pero bueno. Con respecto a la pregunta, lo que yo sí diría es, las acciones son los que determinan. Estoy bastante contenta de que la norma se haya modificado, que a partir, por ejemplo, del 2016, hoy exista una transparencia total. Yo, por ejemplo, hice un evento profundo hace poco tiempo y fue la OMPE quien estuvo dentro de la realización también supervisando. Y eso es lo que siempre debió ocurrir. Pero justamente son las experiencias que te permiten mejorar las normas. Fue la bancada de Fuerza Popular con su mayoría, que también hicieron cosas muy buenas, que aprobó la norma de muerte civil para los corruptos. Un gran primer paso para decirle no a los corruptos que llegan evidentemente a copar las instituciones para intereses personales. Creo que todos vamos a coincidir que la corrupción no debería tener partida en ninguna institución. Ok, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Kulki tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario acerca de la respuesta que acaba de dar. Sí, respecto de lo que acaba de mencionar, aquí hay que tener en cuenta que justamente ella habla de una modificación, pero que esa modificación se vio que existía necesariamente la necesidad de hacerla, porque justamente se encontraron grandes falencias o gran necesidad de transparentar el uso de recursos dentro de los partidos políticos, y el caso emblemático para impulsar esta modificación dentro de nuestro sistema justamente está vinculado al fujimorismo. Ok, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Barbarán puede replicar y tiene 1 minuto. Siento que los males son personales y siempre hay que indicarlos como tal.
Para eso, cuando existe algún problema, acudimos a un abogado para que pueda él, de alguna manera, defender lo que nosotros vamos indicando. Y de no ser así, es la investigación quien determina la inocencia o la culpabilidad, y no podemos utilizar de vendetta a un partido político para hacer frente a que las demás instituciones quieran lavarse la cara. Siento de que todos tenemos una enorme responsabilidad. Hoy, como candidata número 8 de Fuerza Popular, tengo la responsabilidad de que sean mis acciones y las del partido quienes demuestren cuál es la forma de hacer política, y que no todo lo que se dice ni todos los mitos que van repitiendo uno tras otro son reales. Evidentemente, la verdad aquí es que no existe acusación, tanto para el partido de Naresca ni como para el mío, pero siempre va a haber algo que pueda resultar por ahí atractivo, como es utilizar a Fuerza Popular de piñata. Ok, muchas gracias a ambas candidatas. Esto ha sido por todo por sección política. Ahora seguimos con sección salud. Ahora, la pregunta que van a responder ambas es, se ha criticado bastante la gestión que ha tenido el gobierno actual en la salud y es específicamente en la forma como se ha afrontado la pandemia por coronavirus. Teniendo en cuenta lo mencionado, ¿cómo su partido manejaría la logística necesaria para afrontar la crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente? Esta vez le vamos a dar tiempo a la candidata Barbarán para que empiece. Tiene 2 minutos para dar su respuesta. Siento que han pasado los años y no hemos volteado a atender la salud. Siento que hoy los hospitales están copados porque no tenemos un trabajo de prevención. Siempre queremos llegar a apagar el incendio, aunque hay algunos que se van a correr, pero siempre queremos ir a apagar el incendio. Y no puede seguir funcionando de esa manera. Lo que tenemos que hacer nosotros es tener un trabajo de prevención. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer desde Fuerza Popular? Hoy en día existen personas que asisten a un hospital frente a un caso que se podría muy bien atender en un centro de atención primaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar a la población y ordenar. Así podemos liberar a los hospitales para que puedan atender casos de real emergencia. Otro punto es el tema de las historias clínicas. Estamos en el 2021 y todavía no existe una real digitalización. Es decir, yo hoy tengo una emergencia, no sé, por ejemplo, en Huacho, y mi historia está en Lima, y no existe ningún tipo de información a la que ellos puedan acceder. Es importante, podemos salvarle la vida a muchísimas personas tan solo teniendo la información a tiempo. Otro punto, y es el coronavirus. No podemos seguir tan pasivos, tenemos que ir a cazar el virus. Y para cazar el virus, nuevamente, tenemos que hacer pruebas moleculares masivas. De esa forma vamos a poder detectar a tiempo qué personas están contagiadas y brindarle una atención integral, no solo de medicina, sino también de alimentos, porque no puede ser posible que dentro de una familia de 5 miembros, uno igual tenga que salir a hacer las compras de los alimentos. Entonces, ahí vamos a tener que fortalecer las postas, los centros de atención primaria, que van a ser el apoyo, ya que vamos a implementarlos realmente. Porque también, ¿cómo uno asiste una posta cuando ni siquiera tiene gasas, cuando ni siquiera hay medicamentos? Si es que el Estado volteara a ver a los centros de atención primario, podemos por fin también darles un respiro a los grandes hospitales para que puedan atender a todos los peruanos a tiempo. Muchas gracias, candidata Barbarán. Ahora la candidata Kulki tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario. Puede empezar. Yo quería llamar a la reflexión el hecho de criticar al gobierno de Sagasti. ¿Por qué? Porque es válido que como ciudadanos y como políticos podamos hacer crítica, ¿no? Hay que ser críticos y sobre todo que hay que ser propositivos también. Pero tampoco hay que ser mezquinos con las cosas que se están haciendo bien. Por ejemplo, muchos critican que solamente se haya traído hace poquito 300,000 dosis, ¿no?, de vacunas. Sin embargo, no toman en cuenta el tiempo que está el presidente de transición Sagasti en el gobierno, son poquitos meses. Inclusive, The Economist ha resaltado que el Perú, a pesar de estas dificultades que ha tenido el gobierno, el Perú es uno de los países que ha logrado asegurar la mayor cantidad de dosis de vacunas y es el primero en América Latina en conseguirlo. Se ha asegurado 22 millones de dosis para 11 millones de peruanos. Es cierto que aún nos falta seguir mejorando, pero ese es uno de los puntos que les dejo para su reflexión. Entonces, ¿es válido criticar? Claro que sí, pero busquemos ser un poco más objetivos. Ok, muchas gracias. Ahora la candidata Barbarán puede replicar. No es
un gobierno del Partido Morado, pero Nareshka ha saltado como vocera del señor Sagasti. Yo siento de que a la hora de salvar vidas no existe mezquindad si es que uno muestra una propuesta, ¿no? Y es lo que ha salido a decir Keiko, por ejemplo. Por favor, además de las vacunas, hagan pruebas moleculares masivas, porque así vamos a poder detectar quiénes son los contagiados. Por favor, han dicho muchas voces, permitan que el privado comercialice, porque así vamos a poder llegar a mayor cantidad de peruanos. Yo creo que eso no es mezquindad, al contrario, si tú quieres hacer una crítica, que vaya acompañada de una propuesta. Y eso es lo que muchas voces, muchos peruanos están haciendo en este momento. Que el señor Sagasti haya sido muchísimo más rápido que el señor Vizcarra, está bien, pero todavía se puede hacer muchísimas cosas más. Se trata de salvarle la vida a los peruanos y por salvarle la vida a los peruanos no podemos bajar la guardia. Y siento que hacer una crítica no está mal. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora es el turno de la candidata Kulki de contestar la pregunta que hemos planteado al principio. Luego tiene razón que hacer críticas, y ya lo resalté, no está mal, pero hay que ser propositivos. Y me alegra que tu partido esté teniendo propuestas y que sume y que no obstruya las funciones de gobierno. Y mira, en el caso del Partido Morado, nosotros también tenemos propuestas y consideramos sobre todo 4 aspectos fundamentales de ser gobierno. Si mañana fuéramos gobierno, hiciéramos lo siguiente: crear una autoridad con rango de ministro para que tome las decisiones del más alto nivel y ponga en marcha las campañas de vacunación masiva. También crearíamos una comisión científica de COVID para que asesore directamente al presidente. Hay que evitar que se cometan errores. Lo segundo es que hay que usar toda la red disponible de postas médicas, que a nivel nacional son de 1.600, para que las personas se vacunen en puntos más cercanos a sus hogares. Hay que definir también el recurso humano encargado de vacunar. En primer lugar estarían como primera línea los enfermeros y enfermeras, pero sabemos que no va a ser suficiente, así que estamos convocando también a estudiantes de los últimos ciclos de las carreras de salud. Se calcula que son alrededor de 15.000 estudiantes y se les daría trabajo a estos jóvenes y a la vez pues harían una gran labor patriótica. Y por último, también tenemos como medida establecer y mejorar la estrategia comunicacional para convencer a las personas que se tienen que vacunar. Hoy en día el 40% no estaría de acuerdo con vacunarse, piensan que no es necesario, pero la verdad es que para lograr la inmunidad de rebaño, pues necesitamos lograr que el 80% por lo menos de la población se vacune. Eso es fundamental. Ok, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Robaram tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario. Puede comenzar. Coincidimos totalmente de que se pueden hacer cosas ya, porque de que las dos podamos llegar a ser congresistas, yo hoy como candidata número 8 de Fuerza Popular, tendríamos que esperar 5 meses. ¿Cuántas vidas podemos apoyar o cuántas vidas podemos salvar en estos 5 meses? Muchísimas. Y si dejáramos la mezquindad política de lado por un momento, que se tomen las propuestas de cada uno de los partidos, así como tú has expuesto las tuyas y yo las mías, evidentemente vamos a salvar vidas. Y yo creo que ese es el objetivo. ¿Por qué el señor Sagasti, siendo tan cercano al Partido Morado, no podría tomar alguna de las propuestas que tú les estás dando para que hoy puedan activar lo que me indicas? Yo creo que lo de las postas funcionaría muy bien, tal como también nosotros lo hemos planteado. Tenemos que hacer alianzas para que la gente no tenga que movilizarse y que podamos salvar vidas. Es lo que necesitamos en este momento. Ni siquiera los de primera línea hoy van a poder vacunarse todos. Tengo lamentablemente una compañera que me acaban de informar que estando en primera línea en este momento se encuentra internada. ¿Y cómo vamos a hacer con esas personas que siguen arriesgando su vida? Muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Kulki puede replicar. Tiene 1 minuto. Definitivamente todas las propuestas que se le están planteando al gobierno del señor Sagasti son bien recibidas. Me imagino que debe ser así, porque mientras más alternativas y más personas y más partidos y la academia y la sociedad civil se sume para encontrar alternativas de solución, va a ser mejor. Espero que el presidente Sagasti pues sepa escuchar también las propuestas que le estamos dejando tanto Fuerza Popular como el Partido Morado, porque así debe ser. En el caso de las postas médicas, a mí me parece, y ahí coincidimos con Rosángela, que el primer nivel de atención tiene que ser a través de las postas.
necesariamente esto tiene que pasar por un proceso de implementación. Así que asumo que el gobierno, ojalá, espero también que tome esa decisión porque es una alternativa pues muy razonable, muy adecuada para poder lograr una campaña de vacunación masiva que es la que necesita el país. Ok, muchas gracias a ambas candidatas. Eso es todo por la sección. Ahora vamos a proseguir. Vamos a finalizar con la sesión knockout, en la que cada candidata le podrá hacer una pregunta libre a su contendora. Esta vez vamos a empezar con la candidata Kulki realizando una pregunta libre a la candidata Barbarán. Tiene 1 minuto. Mira, yo considero que ninguna organización política es perfecta. De hecho, nosotros como Partido Morado estamos en proceso de consolidación, somos una organización relativamente nueva y es evidente que no hay organizaciones perfectas. Toda organización puede tener elementos negativos. Pero yo le pregunto a Rosángela, ¿por qué creer en el fujimorismo como organización cuando es uno de los principales responsables de la ruptura institucional de nuestro país y de que además el Perú se haya convertido en un país donde la política es de corrupción? ¿Por qué creer en el fujimorismo cuando su actual dirigente, Keiko Fujimori, ha actuado de espaldas al país, no le ha importado adoptar una postura de confrontación pese a las consecuencias negativas que esto ha ocasionado en la vida de miles de peruanos? ¿Por qué creer en el fujimorismo cuando inclusive se deslizan vínculos con el narcotráfico? ¿Por qué creer en el fujimorismo si se muestra como un partido cuya única ideología es la memoria de un personaje como Alberto Fujimori? Muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Barbarán tiene 2 minutos para responder a la pregunta. Puede empezar. Bueno, agradezco que Nareshka me haya hecho la pregunta porque dijo una palabra, ¿no? Se desliza. Hace pocas semanas se deslizó algo sobre tu persona y como mujer me solidaricé porque no es posible que nadie deslice cosas cuando son falsas. Entonces, si seguimos creyendo en chismes, en habladurías, el Perú va a seguir exactamente igual. Yo no creo responsabilizar a un partido político ni a una persona. Hay una responsabilidad conjunta de los errores que se han venido haciendo en los últimos años. Yo tengo sí una responsabilidad como joven, como candidata número 8 de Fuerza Popular, de velar de que sean mis acciones y la de este nuevo Congreso, y además de llegar a ser gobierno, que los peruanos puedan voltear a ver y devolverles la confianza, porque son para ellos que uno hace política. La vocación de servicio nace y uno a veces se enfrenta a muchísimos ataques, personalmente lo he vivido, pero siento que cuando uno sabe dónde está y a dónde quiere llegar, tiene que hacer caso omiso a lo que se desliza. Fuerza Popular, evidentemente, fue gobierno a través de nuestro líder histórico Alberto Fujimori y lo hizo bien. Nos rescató de la pobreza y de la miseria. Evidentemente, hubo acierto y también hubo desaciertos. Y son esos desaciertos que nos dan la experiencia de que no se vuelve a cometer y lo que sí se tiene que hacer y se tiene que mejorar. Fuerza Popular es un partido que conoce y ha venido en los últimos años formando jóvenes a nivel nacional. Y hoy estoy aquí dando la cara para que entiendan de que existe una nueva generación y que va a ser Fuerza Popular a través de sus acciones, porque siempre se les ha quitado la oportunidad de demostrar cuáles serían las acciones dentro de un gobierno. Es el momento que nos den la oportunidad y que sean las acciones quienes determinen y destierren todo eso que se desliza. Muchas gracias, candidata. Ahora usted tiene 1 minuto para realizar una pregunta libre a la candidata Kulki. Puede empezar. Sí, lo primero... Creo que me toca a mí. No. Sí, a Rosángela, claro. Vale. Ya, voy a, en realidad, que sean dos preguntas unidas. Algo que coincidimos totalmente es que estamos en medio de una crisis, que no se tiene que llegar a hacer un experimento, que no se tiene que llegar a hacer prácticas, que no se tiene que llegar a ver qué es lo que va a pasar. Estamos viviendo un tráiler de lo que hubiese sido un gobierno del Partido Morado y siento que todavía tienen, sí, buena voluntad, pero falta más para sacar a nuestro país de esta crisis. ¿Por qué confiar en una persona que cuando estuvo enfrente de una emergencia, y yo escuché a Nareshka que decía que hay que hacer una autocrítica, pero no pudo defender a una persona cercana, no pudo salvarle la vida a una persona cercana? ¿Qué haría de mí, que soy fujimorista? ¿Qué haría de todos los peruanos que él no conoce? ¿Cómo darle el gobierno a una persona que no siente sensibilidad frente al peligro de alguien? Ok, muchas gracias, candidata Barbarán. Ahora la candidata Kulki tiene 2 minutos para responder la pregunta que le acaban de plantear. Puede empezar.
Mira, respecto a tu pregunta, yo no estoy aquí para justificar a Julio. Él ha admitido ya personalmente sus errores y ha pedido disculpas a su familia y al país entero. Yo estoy aquí porque creo en el Partido Morado como una institución que con todos sus defectos, porque no es perfecta la organización, busca convertirse en una opción democrática y seria. Una organización que trasciende al mismo Julio, que trasciende a las personas. ¿Y por qué? Porque él mismo es consciente y por eso ha trabajado para que así ocurra. Yo no tengo ningún problema en decir que soy morada, con orgullo, pero tú, Rosángela, ¿puedes decir acaso lo mismo del fujimorismo, del cual te proclamas seguidora? Y tú mismo has utilizado el término líder histórico. El fujimorismo, que según Alfonso Quirós representa lo más infame de nuestra historia política. El fujimorismo institucionalizó la corrupción y permitió que desaparecieran más de 6 millones de dólares. Pregúntate, ¿cuánto se pudo hacer con ese dinero? ¿Cuántas clínicas? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántos hospitales? Un fujimorismo con un líder sentenciado por delitos que revelan lo peor de un ser humano. Ok, muchas gracias. Esto ha sido todo. Desde la Cámara Latinoamericana de Comercio queremos darles gracias a ambas candidatas por participar en este debate. La candidata Rosángela Barbarán, que postula con el número 8 del partido político Fuerza Popular, y a la candidata Nereska Kulki, que postula con el 33 del Partido Morado. Si las candidatas desean decir unas palabras al público, empezamos con la candidata Barbarán. Sí, no, muchísimas gracias. Evidentemente, si seguimos polarizando nuestro país y solo tratamos de ahondar en lo malo, jamás vamos a salir de esa crisis. Es importante que los partidos políticos tomen partida en rescatar a nuestro país. Hoy, la candidata número 8 de Fuerza Popular, me siento totalmente orgullosa de ser fujimorista, por lo que representa de defensa del modelo económico, defensa de la vida, defensa de aquellas mujeres y defensa y real aporte de ese carácter solidario que debería tener el gobierno. Evidentemente siempre van a haber voces discrepantes y lamento que una persona que en carne propia ha vivido una mentira pueda creer y repetir mentiras que se vienen haciendo a lo largo del tiempo. Así que nada, soy Rosángela Barbarán, la candidata número 8 de Fuerza Popular, y espero que haya sido de su agrado las propuestas que hayamos tenido para ustedes. Gracias, candidata. Ahora la candidata Kulki puede despedirse si quiere dar unas palabras para el público. Sí, yo también lamento que Rosángela haya expresado una solidaridad de forma que al parecer suena un poco hipócrita. ¿Por qué? Porque finalmente parece que la defensa de las mujeres solamente es de palabra y decir educadamente que se desliza que ha habido vínculos con el narcotráfico es lo mínimo que yo pude haber dicho, porque la realidad es que a diferencia de mi caso, donde todo fue una patraña y donde es evidente que es una patraña, si tú revisas los videos que se deslizan, que presuntamente son míos, te puedes dar cuenta. No, no los vería, no. Por favor, hay que evitar comentarios personales, les voy a pedir a ambas. Y lo siguiente es que respecto a los casos de narcotráfico, pues ahí sí hay una investigación donde están interviniendo los fiscales y, por ejemplo, Joaquín Ramírez, que ha sido congresista y financista de Fuerza Popular, es investigado por lavado de activos por sus vínculos con el narcotráfico. No tiene nada que ver con mi caso, no es ni siquiera comparable y lamento que hagas ese tipo de comentarios, ¿verdad? Te pinta de cuerpo entero. Como mujer, deberías Por pensar... favor, candidata, era para Sí, despedirse. siento que no debemos escuchar nunca chismes ni mentiras, es lo mínimo que podemos hacer. Te lo digo porque de manera personal lo he pasado y no es agradable de ninguna manera repetir. Que sean justamente las investigaciones quienes determinen y yo, nuevamente, que se hagan responsables las personas. No podemos señalar a todos ni meter a todos en el mismo saco. No Okay, todos. muchas gracias a ambas candidatas. Eso ha sido todo. Esa era la despedida. Cuidado, por si acaso. No se Cuidado, por favor. Y asimismo, agradecer a todas las personas conectadas a nuestro en vivo en Facebook. Queremos invitarlos a seguir nuestro fanpage para que puedan ver los siguientes debates que habrán en los próximos días y serán anunciados previamente en nuestra página de Facebook. De la misma forma, invitarlos a informarse sobre los candidatos y los planes de gobierno de cada partido para que tomen una decisión en estas elecciones del 2021. Mi nombre es Olenga Nisiama. Muchas gracias nuevamente a ambas candidatas, a nuestro público y nos vemos en el próximo programa de Debates del Bicentenario.